En los años que van desde 1880 a 1916, se da en Argentina un periodo de construcción de la nación, que implicó una relación de dominación caracterizada por un régimen dual, conservador en el campo político, a la vez que liberal en el plano económico. Los sectores dominantes que estaban en el poder pertenecían a una élite terrateniente, conocidos como la generación del 80, y se apoyaban en comportamientos políticos para nada democráticos. Para comprender mejor esta etapa es necesario dar cuenta del contexto internacional. En Europa, sobre todo en Inglaterra, consolidada como potencia mundial, se impulsó la incorporación al mercado mundial de regiones productoras de bienes primarios que, a su vez, recibieron capitales, tecnologías y manos de obra para incrementar su producción. Este sistema de organización de la producción y el comercio se conoce con el nombre de División Internacional del Trabajo. Los países industrializados se orientaban hacia el desarrollo tecnológico y la producción de productos manufacturados, y las economías periféricas, al mismo tiempo que se especializaban en la provisión de materias primas, constituían mercados capaces de absorber bienes elaborados, capitales y excedentes de población. Gracias a la consolidación del modelo agroexportador, Argentina se integra a la economía mundial como proveedor de materias primas. De esta manera, el país se ubica entre los más ricos del mundo, situación que solo beneficia a una minoría de comerciantes y terratenientes pertenecientes a la élite conservadora que gobernaba en ese entonces. Ante la necesidad de mano de obra para sustentar este modelo, los sectores dirigentes buscaron la solución en la inmigración europea. Casi 1 millón de inmigrantes llegaron al Río de la Plata. Gran cantidad de ellos se instalaron en centros urbanos y en el área litoral, sin llegar al noroeste y sur del país, favoreciendo al proceso de concentración pampeana. Ante la gran cantidad de familias extranjeras que pasaron a ser parte de la población, el país se convirtió en un crisol de nacionalidades, lenguas y culturas. En este contexto, había que edificar la nación bajo ideas imperantes de progreso, de razón y del iluminismo, defendidas entre otras por Sarmiento, quien insistirá fuertemente en la necesidad de la educación como vía para alcanzar la civilización, teniendo en cuenta el modelo europeo, máximo exponente del momento, junto a la necesidad de establecer una identidad nacional que logre homogeneizar la gran cantidad de inmigrantes, y sumado al interés de la clase dirigente por disputarle al poder eclesiástico el monopolio de los elementos de adoctrinamiento moral. Es por ello que se da gran interés al tema de la educación, y tras la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que en 1880 pasa a ser gobernada por autoridades nacionales, se transfieren a su jurisdicción los establecimientos públicos, que incluían los de enseñanza. Fue así que en 1881, bajo la presidencia de Roca, se crea el Consejo Nacional de Educación, un organismo independiente del Poder Ejecutivo Nacional. Su objetivo era convocar a un congreso y sancionar una ley de educación que normatice todos estos establecimientos que ahora eran parte de la nación, digamos. Inicialmente su autoridad era solo sobre los establecimientos ubicados en la ciudad de Buenos Aires y posteriormente se extendió a las escuelas nacionales del país. Este consejo tuvo vigencia desde su creación hasta 1948. Luego de la creación del Consejo, se crea el Congreso Pedagógico Internacional de Buenos Aires, el 10 de abril de 1882. Este congreso generó varios debates. Por un lado, Sarmiento consideraba que la creación de este no era más que una maniobra política de su entonces rival, el presidente Roca, por lo que realiza duras críticas en los medios y cuestiona, entre otras cosas, la participación de mujeres en dicho congreso.
Sin embargo, convocado por el ministro Manuel de Pizarro en 1882, reuniendo a referentes de distintos países, se inicia el debate donde se definirían las características que tendría la futura Ley de Educación Nacional. En el Congreso se presentaron diversos proyectos creados por personas expertas en la educación y se definieron características como la obligatoriedad, el hecho de que sea común, es decir, que sea para todos, gratuita y que sea graduada, que esté organizada respecto a las edades, que haya grados, primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Sin embargo, no hubo consenso con el tema de la laicidad, si debía ser religiosa o laica. El debate se interrumpió debido a esto por el abandono del sector católico. Continuaría al año siguiente en el Congreso de la Nación, donde se disputaba la continuidad del concepto de nación ligado a las instituciones heredadas de la colonia, principalmente la Iglesia Católica, o entenderla como organizadora del conjunto de la sociedad, en el marco histórico y político en el cual la inmigración comenzaba a suponer un problema identitario. Después de varios días de debate, finalmente ocurrió la votación y el 8 de julio de 1884 se sancionó la ley que modificaría para siempre las escuelas argentinas. Sus ejes fundamentales fueron la gratuidad y obligatoriedad escolar, con el objetivo de que la escuela fuera un medio al alcance de todos los niños y las niñas. La Ley 1420 establece la educación común para todos, con interesantísimos avances en cuestiones de igualdad de género, sobre todo para la época. Ley Laínez, 1905. Uno de los errores más comunes es creer que la Ley 1420 actuaba en todo el país. La realidad es que se aplicó primero a las escuelas de Capital Federal y posteriormente se extendió a los territorios nacionales, creados en el año 1884, dejando afuera a las provincias, ya que la letra chica de la ley consideraba que la enseñanza primaria era privativa de cada provincia. Debido a un alto índice de analfabetismo y el descontento social, la expansión de la educación era una forma de pacificar los ánimos de la sociedad. La iniciativa de la ley surgió debido a que la Constitución Nacional obligaba a las provincias a expandir la educación primaria. Sin embargo, muchas no tenían los recursos suficientes para hacer frente a esta empresa. Por ese motivo, en el año 1871 se empezaron a otorgar subvenciones a las provincias para la construcción de edificios, adquisición de mobiliario y libros, y para el pago de sueldos a maestros y preceptores. En 1905, el Congreso Nacional sancionó la Ley 4878, conocida como Ley Laínez. Esta medida permitió al Estado Nacional instalar escuelas primarias en todas las provincias que lo pidieran. Si bien en el contexto de la época puede verse como otra medida para imponer una moral civilizatoria y de adoctrinamiento, con el paso de tiempo se valorizaría esta ley, ya que resultó ser de vital importancia para reducir los niveles de analfabetismo en distintas regiones del territorio nacional.